La sesión de hoy lleva por título Validar el error, formas de expresión de la vulnerabilidad. Esta mañana vamos a escuchar en primer lugar al colectivo Las Tesis, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí, que es un auténtico placer. Y luego vamos a escuchar a Costa Badía, que también muchas gracias por aceptar la invitación. La sesión de hoy aborda de nuevo, ¿no?, la cuestión de la práctica artística como herramienta para compartir, para superar, para vencer y materializar la vulnerabilidad y el miedo, y pues, se centra también en el caso de en lo colectivo, ¿no?, en la idea de lo colectivo a través de esta idea de compartir nuestras prácticas, ¿no?, para superar todas las violencias y miedos que nos pueden atravesar. Y voy a dar paso a Víctor, que va a presentar al colectivo, y luego las escuchamos. Muchas gracias, Inés, y buenos días nuevamente. Me sumo a los agradecimientos. Voy a hacer una presentación muy brevemente del colectivo Las Tesis, que son Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, docentes y artistas residentes en Valparaíso, Chile, que en 2018 se organizaron como colectivo con el objetivo de difundir teorías y reivindicaciones feministas a través de distintos lenguajes artísticos, como el collage, el teatro o la performance callejera. En 2019, dentro del marco de las protestas masivas contra la desigualdad en Chile, Las Tesis presentaron Un violador en tu camino, performance que se convirtió en un himno internacional contra la violencia machista y que dio paso a Quemar el miedo, un manifiesto editado por Planeta en 2021 en el que reflexionan sobre la viralidad de su mensaje, sobre el fenómeno de enunciarse desde la rabia colectiva, y también han publicado Antología Feminista, editado por Random House, que es una recopilación de textos interdisciplinares que abordan los diversos feminismos. Y sin más, pues, cuando queráis, Las Tesis. Muchas gracias. Hola, buen día. Nosotras somos colectivo Las Tesis. Venimos desde Valparaíso, Chile. Estamos muy contentas de estar acá, de compartir nuestra experiencia como colectivo en áreas de trabajo como la performance, las ciencias sociales, el vestuario. Vamos a abordar esta sesión en 4 partes. Primero vamos a conversar sobre el contexto chileno de los últimos años, para poder después vincularlo a nuestra urgencia como colectivo respecto a distintas situaciones que ocurren por allá. Luego vamos a conversar sobre el territorio, cuánto afecta el territorio en el trabajo colectivo, artístico de nosotras. Luego vamos a conversar sobre nuestro trabajo colectivo, sobre quiénes somos, nuestras metodologías, y finalmente el poder transformador de la performance, que es lo que realmente nos funciona como un motor de trabajo en nuestros trabajos diversos. Como ya decían acá, hemos publicado libros, hemos trabajado con colaboraciones con distintas artistas en distintos territorios, y estamos acá por una gira de trabajo en la que hemos también pasado por Portugal, por Francia, por Suiza, y hoy estamos en España. Vamos a comenzar. Esta presentación también viene apoyada de videos que dan cuenta también de los distintos temas que vamos a estar conversando. En primer lugar, vamos a iniciar con el contexto histórico del tiempo presente de lo que ocurre por allá abajo en el sur. Nosotras vivimos en Valparaíso, una ciudad-puerto, cercana a Santiago, y vivimos la presencia y la carga histórica de una herencia política, económica, de un sistema construido en una dictadura muy cruel, muy fuerte, como todas las que vivimos en América del Sur,
Y es una dictadura en la que participan civiles y militares desde el golpe de Estado del año 73 y que logra instalar un sistema neoliberal que afecta todas las esferas, todas las dimensiones de lo humano. Y eso hoy significa tener que vivir bajo estructuras en donde se privilegia el mercado, en donde la salud, la educación, la vivienda están en una situación de precariedad, en donde vivimos en unas condiciones en que todo se negocia, en que todo se compra, a diferencia de otros lugares como Argentina, por ejemplo, en donde a ti, incluso como turista, no te cobran la salud pública. O sea, en Chile todo es pagado, todo es plata, como dice Dadalú, una gran artista de allá. Y bajo esas condiciones, ¿no es cierto?, de un Estado subsidiario, de una forma también de una democracia en la que de igual manera hay fuerzas armadas y policiales con un poder de acción bastante fuerte, es donde nosotras nos insertamos. Claramente no vivimos una dictadura en el presente, ese no es el punto, pero sí hay condiciones, por lo menos en Valparaíso, que nos hacen enfrentarnos día a día a militares, a la Armada, y hoy con el tema de la pandemia es mucho más fuerte. Nosotras vivimos, todos los habitantes de ese país, Chile, un toque de queda que duró más de un año. Desde el estallido social del año 2019, de octubre, que este lunes fueron 2 años del estallido social en Santiago, el 19 de octubre fue en regiones, vivimos en esta situación un poco como de desconfianza, de miedo, pero de un miedo que también se transforma en resistencia. Estas condiciones históricas que han llegado a su punto, su colapso más alto en el 2019, surgen también desde esta desconfianza hacia la clase política de todos los sectores. Aquí nadie se salva, lamentablemente. Lamentablemente hemos perdido la fe. Entonces, toda esta clase política que termina finalmente negociándolo todo después de la dictadura, que termina como régimen el año 89, ya el año 90 se instala un gobierno democrático en donde la coalición más de izquierda y centro gana las elecciones con Patricio Aylwin de Democracia Cristiana. Todo el periodo de los años 90, 2000, hay una construcción de una democracia basada en este neoliberalismo y que todos lo sabíamos, pero que nadie hacía nada. Entonces, se va arrastrando una situación de disconformidad, pero que solamente pequeños grupos la expresaban. Los pequeños grupos que no son pequeños, pero que ante el total de la población son muy pequeños. Profesoras, profesores de enseñanzas universitarias, escolares, la salud pública, funcionarios públicos y, por supuesto, las feministas. Todos estos grupos que han actuado desde los 90 en las distintas protestas no reunían a nadie, prácticamente eran problemas secundarios, eran problemas de ciertas personas y la gran masa callejera no adhería porque en realidad, como vivimos en Chile y como hay un gran neoliberalismo, tu problema a mí no me importa. Y que también eso pasa en muchos lugares, por supuesto. Entonces, lo ajeno no me afecta, hay una carencia de empatía muy fuerte y finalmente esto de convivir de estas maneras
estalla el 2018 en un primer momento desde que vemos en las universidades públicas, partiendo por la Universidad Austral en la Patagonia, con las manifestaciones de mayo feminista del 2018. Ahí ya hay un primer momento bastante importante respecto a lo que son las protestas y las reivindicaciones que vinculan lo público, lo personal, lo político, lo público, como dentro de la universidad, y que finalmente comienza a trasladarse esto muy de la academia hacia entornos más externos, dentro de incluso de las familias, de las personas, como que se empieza a abrir un poco esto de específicamente de profesores, por ejemplo, acosadores, de los políticos que han acosado dentro de las esferas del poder, pero siempre con un poco de... Siempre seguía la idea de esto que está aparte, de esto que estas mujeres piensan que son exageradas, que no sé, que piensan que las acosan por tal cosa. Y entonces empieza a haber un movimiento social feminista que había existido desde siempre. Tenemos feminismos en Chile como acá desde los años 30, con el voto femenino. Después tenemos los años 70 y toda la resistencia de distintos colectivos, de académicas también en la dictadura en los años 80, y ya en los 2000, entonces seguimos con estas resistencias feministas, pero es el 2018 donde emerge una necesidad importante de cambios profundos en un sistema patriarcal neoliberal. Y ya el 2019, en junio de ese año, habían habido distintas movilizaciones desde los profesores, las profesoras, porque hay un tema también histórico de una deuda histórica. El modelo neoliberal cambió muchos trabajos, muchos empleos que eran del Estado, los transformó en privados. Hubo un desmantelamiento absoluto durante el gobierno, durante la dictadura, no el gobierno, y eso nos lleva entonces a una clase política que se burla de la gente a través de los medios, con discursos, con frases muy de poco juicio, y eso ocurrió siempre. Entonces, en 2019, hay un alza del pasaje público en Santiago. Esto tiene antecedentes también en los años 50, un alza de 30 pesos, que en realidad acá serían, no sé, 20 centavos, es muy poco, pero es muy simbólico. Esta alza porque viene a decir que el costo de la vida, como dice Juan Luis Guerra, sube otra vez, peso que baja ya ni se ve. Y es que esa canción es real, aplica en todos los contextos. Sube el precio del transporte público, que es ya impagable en Santiago. Está cerca de €1 pagar por trasladarte a tu trabajo, y el ingreso mínimo es muy bajo, por lo tanto no hay condiciones como para soportar una nueva alza ni del PAN, ni de la movilización, ni de nada. Y aparece en la televisión distintos políticos, ministros de Transportes, ministros de Economía, diciendo, bueno, si se levantan más temprano pueden pagar una tarifa menor del metro. Y eso ya empieza a colapsar, y son les y los estudiantes secundarios quienes ya la semana del 15 de octubre comienzan a generar estas evasiones de metro, que ya habían ocurrido otros años, pero que no habían tenido una repercusión tan grande en el resto de la población, en las trabajadoras, los trabajadores, las personas que andan en la calle simplemente. Y finalmente adhieren adultas, adultos, y queda la cagada. Entonces finalmente es el 18 y 19 cuando todo explota. No se soportan más estas alzas, no se soportan más las burlas, las humillaciones, y se exige dignidad. Entonces empiezan a movilizarse los colectivos, las personas individuales, todo contra, ¿no es cierto?, el gobierno de Sebastián Piñera y sus secuaces,
pero también contra todo lo que se construyó durante los 90 y en la dictadura, y los 2000. Entonces eso es lo que nos lleva a pensar en lo colectivo, a vincularnos con la sociedad, o sea, entre todos los agentes que la componen, en todas las dimensiones. Esa organización colectiva finalmente también lleva momentos de violencia muy álgidos, de enfrentamientos, de muertes, de tortura en democracia. Esto pasó hace 2 años, o sea, no estamos hablando del 79 ni del 85, es ahora. Entonces, hubo detenciones con tortura, con acoso, con violencia política sexual hacia mujeres, hacia disidencias, hacia los hombres también, mutilaciones oculares, un actuar absolutamente sobredimensionado de las policías, en donde el gobierno les da les dice que pueden hacerlo, que pueden atacar. Es una institución absolutamente violenta y, bueno, Fuerzas Armadas también. Entonces fue un momento muy crítico de mucho miedo y desconfianza y de pensar que finalmente, no sé, o sea, si no se iba Piñera, ¿qué iba a pasar? Y no se fue, no renunció y sigue siendo presidente. Y bueno, después viene la pandemia, que es otro tema que también desarticula de alguna manera en la calle muchas luchas colectivas en muchos territorios, como en Colombia, como en Brasil, o acá, o en Chile. Entonces, el contexto en general del presente nos lleva a tener que estar constantemente sobrevigilando cosas, además como feministas también, sobre viendo todo, y es como realmente agotador, pero es muy importante que se comprenda que ante estas condiciones políticas y sociales estamos ahí y estamos activando también lugares en los cuerpos y lugares en las geografías que funcionan para poder no atacar, sino que sí poder visibilizar y tensionar estas situaciones. Finalmente, el proceso de revuelta social o levantamiento popular de octubre del 2019 lleva a un plebiscito del año pasado, del año 2020, del 25 de octubre del 2020, en donde se iba a hacer un plebiscito respecto a si se aprueba o rechaza redactar una nueva constitución, ya que la constitución que existe actualmente fue escrita en dictadura, redactada en dictadura, por Jaime Guzmán, abogado del Opus Dei. O sea, acá hay unas cuestiones que están muy instaladas desde sectores ultraconservadores y bueno, es una constitución que tuvo ciertas reformas en el 2005, pero que solamente le quitó un poco de poder a los militares, que eran senadores vitalicios hasta ese momento. Asesinos de la dictadura eran senadores vitalicios. Entonces, la base fundamental, estructural de la Constitución no ha cambiado en nada, y por lo tanto era necesario, lo que se pedía era una asamblea constituyente que renunciara al presidente. Eso no se logró y finalmente los partidos políticos firman un pacto por la paz, en donde se lleva entonces a un plebiscito de convención constitucional. Se aprobó la redacción de la nueva constitución y actualmente hay una convención constitucional, que es un organismo aparte de la Cámara de Diputados y del Senado y del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, funciona aparte. Estas personas que lo integran han sido votadas por escrutinio público. Son personas que pertenecen también a los partidos políticos, pero también a distintos sectores independientes, que no adhieren a partidos políticos, y están redactando esta constitución que va a tener un nuevo referéndum de salida, que es si se aprueba o no lo que se redactó. Si no se aprueba lo que se redactó, volvemos a convivir con la dictadura, bueno, con esta constitución heredada, y si se llega a aprobar, bueno,
cambiarían cierto tipo de cosas. Pero tampoco podemos decir cómo va a cambiar todo, porque está complejo, sobre todo si es que no se integra de manera efectiva y fundamental lo que tiene que ver con género, con feminismos, con educación sexual integral, en donde allá en Chile es muy difícil, no existe. La bloquean constantemente, hablan de una ideología de género. Entonces, lamentablemente también hay un sector de conservador vinculado a los militares, vinculado a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica, que están bloqueando, vamos a decir, estos procesos. Dentro de esta gran esperanza, ¿no es cierto?, el lenguaje cristiano, que no nos compete, pero bueno, para que se entienda, dentro de esta gran esperanza, futuro, visión de porvenir, esta idea de cambiar la Constitución vendría entonces a generar unos nuevos parámetros de convivencia, y nosotras quisimos trabajar esta idea del cambio de la Constitución en una performance colectiva en la cual nosotras quisimos convocar a mujeres y disidencias, personas de la comunidad LGTBQIA+, que esas son siempre nuestras convocatorias, para poder hundir el miedo en una performance que se realizó en Valparaíso el día 15 de octubre del 2020, en la cual la idea era poder, bueno, Valparaíso es un lugar, Lea ya va a hablar del territorio, pero es un lugar que tiene cerros, pero cerros con casas, no es un campo, es un puerto, entonces tiene cerros con casas, tú vas bajando por el cerro y te encuentras con el plan. Y ahí hay un muelle, y en el muelle hay unas lanchas. Y esta obra, esta performance, es un descenso del cerro hacia las lanchas para poder tirar a una de las lanchas la Constitución y todo lo que ha sido heredado desde la colonia, desde la invasión española y portuguesa a nuestro continente. Y le pusimos hundir el miedo, porque finalmente es expulsar de nuestras vidas, de nuestras realidades, las opresiones heredadas de hace muchísimos siglos y que aún operan en el presente. Entonces ahora vamos a ver un video de la obra Hoy hundimos el miedo. Ahí va.
Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad funcional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Hola, hola. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lea, voy a hablarles un poquito de diseño y arte, claramente contextualizado en el territorio, porque ¿qué sería de nosotros sin el territorio, por supuesto? Les voy a hablar un poquito de la joya del Pacífico. Valparaíso es una ciudad muy, muy importante para Chile y, bueno, y para el mundo en general. Desde 1800 a 1890, o sea, de 1800 a 1890 fue su gran auge económico por ser puerto principal, en donde llegaba prácticamente directo de todo lo que estaba ocurriendo en este continente allá también. Claramente las empresas navieras empezaron a generar su civilización en el plan, que es esto que antes comentaba, esta terminología del plan hacer. Y esta como un poco de batalla con el criollo que vivía en ranchos y que se negaba absolutamente a esta civilización impuesta, entonces empieza a armarse todo su sector más tirado a los cerros. Y eso también genera algo muy interesante en el territorio, porque esta pugna de que yo quiero implantarte un orden, pero las otras personas decían, pero nosotros ya teníamos nuestro orden, entonces, ¿qué orden va a ganar? Y entre esa como lucha de órdenes, finalmente el ciudadano igual genera una estructura muy particular. Valparaíso no está fundado, entonces no tiene esta inspiración en la colonia española, no parte todo de una plaza principal, sino que finalmente se fue generando a través de lo que permitía la geografía, que es bastante particular. Dentro de esta propia geografía, yo creo que es como voy a ir abordando un poco el tema del diseño y de lo que hacemos artísticamente, que Valparaíso es una ciudad portuaria muy bulliciosa, muy noise, constantemente despierta, sonido todo el día. Por ser también multicultural hay mucho ambiente nocturno, mucho arte callejero y mucho artista, que tristemente todos viven desde la forma más precaria del mundo, pero ahí está el gran sentido de lo que es resistir a través de algo que finalmente lo hacemos porque nos hace bien, porque nos genera una salud mental, porque nos genera algo en que identificarnos. Esta prenda, que es por el cual nos hicimos mundialmente conocidas, que es de Patriarcado y Capitales Alianza Criminal, tiene la particularidad que fue pensada en una prenda extraída del universo obrero de estas personas que trabajan, muy inspirada en Divo, en Kraftwerk, en esta, como llegamos a un aparecer potente con un color, y la gráfica también está claramente, es como tomada de la gráfica que trabaja Cometa, entonces también sigue esta línea del collage, de la idea de tomar objetos desde otras partes e insertarlos en una prenda que, como todos estamos acá vestidos, es lo primero que se ve, es como el primer lienzo finalmente, como que a veces disasociamos de que el vestuario es en sí mismo una poderosa herramienta de lucha y de información. En este aspecto de la jardinera es una llevada, una bajada más literal, mucho más punky, como agarro la imagen, la pego y la pongo,
pero ahí como en el video que ustedes vieron del territorio, que es Hoy hundimos el miedo, que corresponde al vestuario de Un violador en tu camino, o El violador eres tú. Ese particularmente fue un gran trazo que nos une y que igual representa esta geografía azarosa de Valparaíso, porque si camináis y transitáis todos los días en un espacio que te da tanta información, es obvio que uno la va a absorber. O sea, por lo menos para mí y para nuestras compañeras, Valparaíso es una gran fuente de información y de inspiración. Hay demasiadas cosas que ver. Y dentro de esa idea, este trazo blanco infinito que va generando muchos caminos, y estos caminos finalmente de cierta manera nos interconectan de alguna forma. Y corresponde también a este lenguaje que sentimos, o por lo menos creemos que es un tanto propio, que es muy importante y que a veces lo olvidamos y buscamos mucha referencia y mucha inspiración en otros países o en otros contextos, siendo que nuestro contexto en el hoy genera un lenguaje muy propio. Y eso es muy interesante de llevar a una puesta en escena, de llevar al vestuario. Y en términos de resistencia, que es nuestra tercera puesta en escena, esta ya tiene una información del color, del estudio de la teoría del color, de comprender el color como un acto de resistencia, de comprender el color como luz, porque si no viéramos, si no hubiera luz, no veríamos color, y eso sería muy terrible, pero resistencia es un juego y es un cruce de luces y de colores, en donde también habla de un contexto latinoamericano. En Latinoamérica somos coloridos, no somos dark, no somos como grises, escala de grises, no, sino que hay mucha información desde el paisaje, desde lo que se ve. Por lo menos Valparaíso también es una ciudad que tiene mucho color, mucha casa pintada, mucho arte callejero, mucha como vómitos de sobreposición de elementos. Entonces, en esta como gran masa donde todo se mezcla, me parecía como necesario llevar esta cantidad de código de información de color a la nueva puesta en escena, que es Resistencia. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Es como, la primera fue un acto más literal, la segunda, que son estos caminos, va a la abstracción, a como algo que en el fondo ya yo lo veo, pero no entiendo lo que es, pero yo sé lo que es. Pero es como ahí un juego, puede ser lo que tú quieras. Y la Resistencia es un aparecer, es como un bloque resistente de color. Y encuentro que nuestro lenguaje, en nuestro entorno, por lo menos a nosotras nos parece particularmente dejar en evidencia que en Valparaíso es una ciudad en donde mayoritariamente la gente es artista, y a pesar de que tiene todo en contra, y que a pesar de que la ciudad está en alta decadencia por claramente males manejos de políticos que no les interesa el bienestar común, más bien el bienestar propio, teníamos que dejar esta huella, y esta huella se transforma en una estética, en una información de imagen, en un lenguaje estético que deja una constancia de lo que pasó desde el gran estallido social para nosotras, que como comentaba Cometa también fue como un despertar, como que era bacán salir a la calle y leer como no era depresión, era capitalismo, como sí, estamos todos juntos en esto. Entonces, ese tipo de codificaciones es algo que hemos trabajado, que trabajamos las cuatro, en donde nos importan los detalles, nos importa esta visión, lo que se ve. Porque lo que se ve en el fondo también habla un poco de quiénes somos. El vestuario también, como una prenda de exposición, no nos hace quiénes somos, pero sí es un hilo de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo nos vemos, de cómo queremos que otros nos vean. Entonces, nuestra incitación siempre también es a eso, a que la gente empiece, que todos nos demos cuenta que a través de la creación podemos hallar una manera de encontrar paz, de encontrar una forma de transmitir un lenguaje. No a todos se nos hace fácil tal vez conversar, o a muchos nos intimida estar en público, o a otras personas no nos gusta, no sé, o sentimos que no somos artistas, pero la situación es crear, es hacer lo que sea, porque en el haciendo uno siente una alta satisfacción personal, y eso te da como deseo de, mira, lo que estaba en mi mente, todas esas restricciones, es una ilusión, voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Y en ese seguir hay un claro acto de unión y resistencia, en donde uno
Algo que partió desde Valparaíso y ahora estamos acá con ustedes hablando, generan cosas, generan impactos. Y yo creo que es importante que veamos el arte como una manifestación de quiénes somos. Así que esa parte queda ahí como para que lo piensen, lo vean y ahora va a continuar Dafne. Bueno, vamos a ver un tráiler de nuestra obra Patriarcado y Capital, Alianza Criminal, que comentaba Lea, que es nuestra primera performance basada en Silvia Federici en El Calibán y la Bruja. Entonces ahí van a ver más o menos cómo se ve. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases. Los hombres privilegiados, las mujeres dominadas. Los hombres privilegiados, las mujeres dominadas. ¡Ey, tú, propiedad privada! ¡Ey, tú, propiedad privada! Mi cuerpo no será más el sostén capitalista. Mi cuerpo no será más el sostén capitalista. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva. Femenina, laboral, sexual y reproductiva. 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 Bueno, ahí sí. En este contexto político bien particular y en este territorio también particular, nosotras formamos nuestro colectivo el año 2018, un colectivo artístico interdisciplinario, por acá las artes gráficas, visuales, textiles y por acá las artes escénicas, también la dramaturgia y el mundo sonoro. Entonces, nuestro objetivo es tomar tesis de teóricas feministas, teóricas o teóricos feministas, y hacer un traslado hacia otros lenguajes artísticos, con el objetivo de llevar estas ideas a la mayor cantidad de personas posible. Nada más que eso. Por eso el colectivo se llama Las Tesis, porque trabajamos con tesis de autoras. Y lo que hacemos es sintetizar estas ideas y hacernos la pregunta de cómo puede sonar estas ideas, o de cómo podemos pasar estas ideas a través del cuerpo, o cómo podemos ver estas ideas de otra forma, para que así le pueda llegar a otras personas que a lo mejor no han podido acceder a la teoría que es más difícil de acceder. La metodología que nosotros usamos para eso es el collage. Nosotras le pusimos así porque los lenguajes que utilizamos no tienen una jerarquía, sino que más bien están en un mismo lugar, o es más bien una estructura rizomática, porque pensamos que así podía ser más feminista y no responder a esta estructura lineal. Y bueno, con esa premisa hacemos performance así como esta que vieron ahí, que somos nosotras 4, pero también una parte importante es el trabajo colaborativo. Entonces, en general, hacemos también convocatorias abiertas para mujeres y personas de la disidencia en performance participativa. Ahí, por ejemplo, está Un violador en tu camino, que está puesta en este contexto de violencia política o sexual, en el contexto de protesta, donde la convocatoria siempre fue abierta a personas. Entonces, de alguna manera compartimos ideas, enseñamos nosotras ciertas cosas y el trabajo siempre es con otras personas. Y también hacemos talleres y
y otras formas donde podamos encontrar el trabajo colaborativo, porque creemos que el feminismo también está en ese lugar. Hemos trabajado también con otros lenguajes, tenemos libros teóricos también, o sea, Quemar el miedo, que lo mencionaban antes, o la antología feminista, pero colaboraciones también con otros colectivos, otras artistas. Y bueno, en contexto pandemia también hemos tenido que adaptar nuestro trabajo, que en general es en el espacio público o en espacio abierto. También buscamos que se adapte a cualquier formato, como que esa obra, por ejemplo, ha estado en teatros bien formales, pero también ha estado en fiestas electrónicas, en ferias, en la calle, donde sea, donde se pueda difundir la palabra de las señoras. Y bueno, en contexto pandemia adaptamos nuestro trabajo, como casi todo el mundo, a este formato digital, y ahí hicimos video performance colaborativa. Entonces tomamos también una idea, un texto, y convocábamos a personas que quisieran como enviarnos su colaboración a través de video, y luego nosotras lo juntamos y en un video a ver qué pasa. Entonces vamos a ver uno para que se hagan una idea, que se llama Nos roban todo menos la rabia, que es bien al comienzo de la pandemia, cuando en Chile y también en muchas otras partes del mundo las cifras de violencia doméstica aumentaron mucho, porque la gente estaba encerrada en su casa, y no es que no existiera antes la violencia doméstica, solamente que ahí fue muy visible, como que no se pudo ocultar. Así que, no, dale. Tiene la lluvia en las paredes que tienen frío, un lugar perfecto. Hoy se quema el velo de la violencia, se cocinan las heridas inscritas en nuestros cuerpos. De pronto nos encontramos a la intemperie, dentro de nuestro propio hogar.
Ahí sí. Lo cortamos en honor al tiempo, pero más o menos eso. Y lo importante de señalar es que en estas convocatorias participan personas de distintas procedencias, de distintos orígenes, de distintas edades y no necesariamente del mundo artístico. Entonces, buscamos generar activismo, ¿no es cierto?, a través de lo creativo, a través del lenguaje artístico y estético con personas muy diversas entre sí, ya sea a través del video o también cuando lo hacemos presencialmente. Y bueno, en general el lenguaje que aúna un poco todo eso es la performance. Así que vamos a hablar brevemente de eso también. Qué pena. Ah, pero es ese. ¿Y este? ¿Este? Ok. Un nanay, está todo bien. Bueno, todo lo que estuvimos exponiendo durante este rato tiene que ver justamente con el título de esta ponencia, que es el potencial transformador de la performance. Un poco ir diseccionando cada elemento desde el vínculo entre lo contextual, entre las estrategias empleadas, entre el vínculo con los feminismos también, lo que decía recién Dafne, este vínculo con estructuras que no sean jerárquicas, sino más bien horizontales, esta idea de red, de conformación de red. Y todo aquello sustenta algo en lo que creemos profundamente, que es, por un lado, creemos que existe un potencial de transformación a través de las artes y específicamente de la performance. Y ahí hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con que la performance se sustenta en los cuerpos, en las corporalidades, en la acción a través del cuerpo. Entonces, en ese sentido, hay también un potencial vinculado a esa acción y también vinculado a lo performativo, podríamos decir. Esta idea de que desde el cuerpo damos forma a cosas que antes no existían. Se movilizan cosas que antes no existían. Y cuando hablo de nos, no nos refiero a nosotras cuatro, sino a esta colectividad mayor de mujeres y disidencias del sistema sexogénero. Entonces creemos que ahí también hay un potencial político que irrumpe y perturba ciertas esferas, tanto esta irrupción del cotidiano, como lo veíamos con Hoy Unimos el Miedo, con este tipo de intervenciones callejeras, con Un violador en tu camino también, pero también hay una perturbación a nivel de las esferas del poder, del campo de poder que reacciona ante estas acciones y que en nuestro caso, por ejemplo, particular, perdón por la autorreferencia, pero bueno, de eso estamos hablando, eso se ha traducido en la persecución directa por parte de la gente del Estado, tanto a través de denuncias que han hecho en nuestra contra la policía de nuestro país, Carabineros de Chile, también multas. La intervención de Hoy Hundimos el Miedo nos multaron a través de las leyes sanitarias COVID por haber convocado, a pesar de que, como ustedes veían, había distancia social, había uso de mascarilla, estábamos en el espacio público, pero bueno. Y eso hizo que mientras se mantuviera ese estado de excepción en Chile, nosotras no pudiésemos convocar nada, y eso fue un año. Nos multaron en octubre del año anterior y el estado de excepción terminó en octubre de este año, terminó una semana antes de que viajáramos a Europa, de hecho, que es cuando se acabó también el toque de queda. Entonces eso también, ese nivel de censura y de intentar perseguir y atemorizar y acallar a colectivos, porque no nos pasa solamente a nosotras, le pasa también a otros colectivos activistas y artísticos, nunca nos deja de llamar la atención, ¿no? ¿Dónde está esa potencia de perturbación? ¿Qué pasa? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué cuando nos manifestamos a través de las artes, desde la metáfora incluso a veces, cuando nos manifestamos desde los cuerpos, desde la colectividad, ¿por qué molesta? ¿Por qué genera este efecto tan concreto, ¿no? Y tan violento en contra nuestra también? Porque aquí, claro, les contamos lo más oficial, pero lo no oficial, o sea, hace más de un año también tenemos un dron sobrevolando arriba de nuestra casa, o sea, es como a ese nivel, no es menor. Pero como decimos, no somos las únicas. Entonces creemos que ahí esa potencia política que tienen mujeres y disidencias de hacer esta ocupación del espacio público, de perturbar el espacio público, que también es un espacio que no está ganado,
bajo ningún punto, ni menos para estas subjetividades, ¿no? Un espacio en el cual somos vulnerables también a otros tipos de violencia, que era de lo que también quería hablar Un violador en tu camino, que habla de la violencia sexual en general, pero está denunciando un contexto de violencia político-sexual que atenta contra mujeres y disidencia del sistema sexo-género en particular. Esta idea de activar un cuerpo colectivo y político digo otro, este vínculo con la alteridad, porque es distinto, no es la misma manera que tienen los cuerpos masculinos hegemónicos, ¿sí? De activar lo político en el espacio público. Hay otras estrategias empleadas ahí, hay otra cosa que está sucediendo. Y nosotras creemos que ahí hay un potencial de transformación mayor y que pasa también por esta generación de red, por este diálogo que ocurre entre estas distintas corporalidades, subjetividades y, por supuesto, siempre desde una perspectiva interseccional. O sea, no creemos que sea una unificación de un colectivo homogéneo, ¿no? No se trata de homogenizar, sino al contrario, de considerar y respetar y tomar en cuenta todas nuestras distintas luchas según estas distintas opresiones que también nos cruzan. Pero creemos que ahí hay una potencia, ¿no? en esa multiplicidad, colectividad que de todas maneras se genera en ese momento en el que decidimos, tomando en cuenta estas diferencias, también salir a la calle y manifestarnos en conjunto, y además desde nuestros cuerpos y además desde las artes, digamos, lenguajes propios de las artes. Entonces ahí también hay un tema con lo político que no está solamente en el discurso, no está solamente en lo que estamos denunciando, lo que estamos diciendo, sino que también está en los modos de producción, está en el cómo lo estamos haciendo. Ahí está lo político también, en la forma, en el de qué manera va a activar. Y creemos que eso para nosotras al menos es muy importante, esta idea de que desde el cuerpo estamos denunciando, exigiendo, enunciando también teorías, ideas, demandas feministas. Esta idea de teorías, pero también de demandas, denuncias que están encarnadas, que nos atraviesan. Entonces creemos que ahí esa perturbación que genera no deja de ser curiosa y de cómo a través de esta potencia política que abandona también la esfera de la literalidad, porque está vinculada a la performance, porque no necesariamente la podemos traducir a la palabra, sino que a veces está en una dimensión que se vincula a lo sensorial, que se vincula a lo experiencial, esta idea de que desde la performance también nos manifestamos, pero también desde la performance se transmiten otros saberes, se transmiten otros conocimientos, nos relacionamos de otra manera, desde un lugar, desde un cuerpo que transmite, pero que también evidentemente es subalterno, es liminal, está activando desde otras esferas, otros puntos de vista. Nos parece a nosotras que es parte fundamental de nuestra lucha, de la trinchera que hemos elegido también, de esta lucha desde los cuerpos, interseccional por supuesto, y esta idea de que nuestros cuerpos a la vez son territorios de explotación, que a través de la performance son reapropiados y se convierten en luchas en herramientas, perdón, de lucha y de resistencia. Eso. Muchas gracias. Un placer escucharos. Bueno, abrimos el turno de preguntas y cualquier comentario o reflexión que tengáis sobre lo que han comentado las tesis. Pues nada, bienvenido, animaos. Este es el que sí que va para sí. No, si es que necesitamos dos. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya está. ¿O no? Ah, ya está. Ah, vale, perfecto. Eso, vale, no puedes tocar. Vale. Bueno, muchas gracias. Quería haceros dos preguntas, así para no robar más tiempo. La primera es respecto a esto último que estabais hablando y el trabajo colectivo y en red.
¿qué estrategias o qué metodologías utilizáis para hacer este trabajo colectivo? Porque, bueno, imagino que es muy diferente un violador en tu camino, donde hay una letra, una coreografía, a este último trabajo, donde imagino que es mucho más abierto la posibilidad de intervención. Y la otra pregunta es, ¿qué pasó con el barco, con los libros? ¿Se hunden? ¿No se hunden? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está escondido? ¿Van a volver? O sea, hay un punto ahí de dónde se han escondido esos textos. ¿Mueren finalmente? Gracias por tu pregunta. Ambas preguntas. Bueno, metodológicamente, nosotras, las cuatro, trabajamos tomando una tesis y, como dijo Dafne, pensando en cómo se vería, cómo se escucharía, cómo se expresaría, qué beat tendría. Entonces ahí generamos trabajos que... un poco incómodo. Es que no sé si es... ahí va, ahí. O quizás ese quedó prendido. Ahí sigo. Ah, no. Bueno, entonces las cuatro pensamos, cuando trabajamos en puestas en escena, en esas ideas. Cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente. Y ahí viene el traslado y la síntesis de la síntesis de la síntesis. Ahora, en colaboraciones, por ejemplo, como las de Nos roban todo menos la rabia, lo que hicimos fue pensar en un tema eje, que es la violencia doméstica, en el contexto de pandemia, y por lo tanto pensar en cómo podemos transmitir la sensación de vivir con el agresor. Y ahí entonces los videos que vieron son las respuestas que tuvimos desde esta convocatoria. Es así como estas participantes lo ven, lo sienten y lo expresan en estos mini videos que finalmente los editamos y construimos esta performance audiovisual. Claro, y también ahí hay un requerimiento que es que además tienen que estar en la cocina. Entonces, por ejemplo, ahí se piensa en un lugar específico, con este tema específico, y la respuesta ya depende de cómo se interpreta. Y también, por ejemplo, en otra colaboración que hicimos como resultado de un taller, también a través de plataformas digitales, en un trabajo que se llama Feminazis, donde trabajamos con un texto de Paul B. Preciado. Ahí estaba también el requerimiento de que tenía que ser grabado en el baño, por ejemplo. Entonces, tomando el texto más un lugar, se genera entonces esta interpretación. Y ya, vamos a poner un extracto de Feminazis, que está muy bueno. Y también los libros y todos los documentos que se tiraron a la lancha están en mi casa, en cajas. Es un hermoso y valioso archivo histórico, museable, y están ahí, no se fueron al mar porque también los medios allá convencionales dijeron que habíamos tirado los libros al mar, y gente también, y que contaminábamos y que no pensábamos en la ecología, pero eso no es real. Nada se tiró al mar, está todo resguardado. Sí, era una metáfora que por supuesto no se entendió. Vamos a ver Feminazis, un extracto. Ahí hay otro dato no menor, curioso, que es que cuando nosotras organizamos esa intervención de los libros, Lanchita, etcétera, hicimos una reunión virtual por la pandemia con las participantes antes, y por supuesto que se infiltraron en la reunión, y después nosotras siempre logramos enterarnos de las cosas, muy chistoso, no estamos conectadas en nada institucional y nos llega la información. Una amiga de una amiga que trabaja, no sé qué, siempre nos pasa eso, y de repente nos manda un oficio oficial, ¿no? Un documento oficial en el cual Carabineros de Chile le informa a la Armada, que es quien tiene como esta jurisdicción sobre el mar, comentándole que nosotras planificábamos hacer un funeral vikingo, porque nosotros lo hablamos como una referencia, que en nuestro ideal habríamos quemado los libros en la lancha, pero era imposible de hacer. Entonces, bueno, era todo en un plano más metafórico, pero nos daba mucha risa porque estaban ahí asustados viendo de si íbamos a prender fuego o no la lancha. La lancha tenía personas adentro, como una cosa muy curiosa.
Claro, como que eso pensaban, pero nosotros lo ocupamos como una referencia, pero bueno, nuevamente, el problema de la metáfora versus la literalidad, etcétera, etcétera. Y aquí en el video de Feminazi, que un poco también aludiendo a la pregunta que hacías de esta diferencia, estas distintas estrategias, aquí también está este llamado, como decía Cometa, de cómo interpretas tú este texto, pero en este caso en un baño de tu casa, pero como era un taller, nosotras también generamos recursos colectivos, insumos, en el sentido de que hubo una etapa de hacer collage bidimensional, todo esto fue un taller digital, collage, de hacer algunas intervenciones textiles también, de hacer una coreografía. Entonces ahí si ven que en un momento se repiten movimientos es por eso, porque también generamos estas coreografías colaborativas, etc. Muy cortito, 1 minutito nomás. Nada justifica el uso del adjetivo feminazis. Feminazis. Cuando hayamos violado y descuartizado la misma cantidad de hombres como ustedes lo han hecho con mujeres o con homosexuales o transexuales, simplemente porque eran hombres o porque sus cuerpos o prácticas no se correspondían con lo que entendemos como una buena y sumisa masculinidad heterosexual. Cuando hayamos decidido en un parlamento compuesto solo de mujeres, en un consejo de administración compuesto solo de mujeres, que un hombre, por el mero hecho de serlo, debe recibir menos paga que una mujer, en cualquier trabajo y en cualquier circunstancia. Cuando se les prohíba eyacular fuera de la vagina bajo pena de ser acusados de aborto y todas sus prácticas sexuales por fuera del lecho heterosexual sean consideradas grotescas o patológicas. Cuando les tiemblen las piernas al cruzar una calle oscura y busquen con miedo las llaves en los bolsillos para entrar en su casa lo más rápido posible. Cuando una figura femenina al final de un callejón los haga girar y correr. Cuando las calles de todas las ciudades sean nuestras. Cuando las escuelas solo enseñan con libros de Gertrude Stein, Virginia Woolf, James Joyce y Gustave Flaubert se hayan convertido en escritores más escolaristas. Cuando los museos de arte dediquen una semana al año a explorar las obras desconocidas de los artistas más solemnes. Y cuando cada década los historiadores publiquen una revista para hablar del rol de los hombres invisibles de la historia. Cuando los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, expertos en sexualidad humana sean exclusivamente lesbianas radicales y se reúnan asambleas cerradas para determinar la diferencia entre la masculinidad normal y la patológica. Normal, cuando en lugar de comentar a Freud y Lacan, interpretemos su sexualidad masculina heterosexual, sus expectativas y su placer según las teorías. Masculinidad normal, sus expectativas y su placer según las teorías de Valerie Solanas y Monique Wittig. Cuando sus madres, tías, primas, hermanas, amigas y esposas siempre tengan algo que decir sobre cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan, sobre los feos o gordos, guapos o delgados que son. Cuando salgamos en grupo para pagarnos un trabajador sexual precarizado, Al que encontraremos semidesnudo al borde de la carretera en la periferia de la ciudad. Un joven que por lo común será un migrante al que no le reconoceremos su derecho a trabajar. que será considerado como un delincuente y al que una fuerza policíaca compuesta casi en su totalidad por mujeres tendrá el derecho de violar y acosar, entonces sí, En ese momento, cuando le paguemos a un trabajador sexual 5 euros, 5 euros por una pequeña chupada de clítoris en un coche, Entonces podrán llamarnos feminazis. Podrán llamarnos feminazis. Perdón, lo dejé más de 1 minuto porque quería llegar a la parte que dice entonces podrán llamarnos feminazis, porque si no, no se entendía, ¿no? Hola, muchas gracias por vuestra exposición tan clara y tan cercana
y muchas gracias por todo vuestro trabajo anterior. No me cabe la menor duda, a la vista de lo que contáis, del poder transformador de la performance como arte y de vuestra mirada poliédrica. Voy a pasar al lado chungo del asunto. En vuestra exposición he sentido, bueno, aparte de conseguir que se me pusieran los pelos de punta, porque de repente me sentía ante un corifeo griego o ante una escena de Fuente Ovejuna, quiero decir, la sensación de la fuerza y lo colectivo, pero ese es el lado bonito del asunto. En vuestra exposición he sentido muchas conexiones con la situación de aquí. Quiero decir, no es nada nuevo para nosotros ni las fallas de la Constitución, ni el papel de la Iglesia, ni lo que pasa con la extrema derecha. O sea, todo eso es el pan nuestro de cada día. Bien. Mi pregunta iba sobre todo por la última fase de la intervención. En este país, la construcción de la lucha feminista, de la que yo he sido partícipe desde hace mucho tiempo, ha sido larga, dura, ha sido y está siendo y será seguramente. Pero la potencia del movimiento feminista en los últimos años ha demostrado ser la única capaz de convocar a masas inmensas de gente de una manera transversal, y se estaba convirtiendo, y digo se estaba porque ahora la cosa está de otra manera, se estaba convirtiendo en una lucha imparable e incontrolable, porque no había líderes, porque no había lideresas, porque no había posibilidad de interlocución. Bien, entonces, aquí se está produciendo una fractura brutal, y no tenemos tiempo para entrar en analizar eso, pero se está produciendo una fractura brutal porque de las masas de gente que participamos en las huelgas feministas de 2018-2019 y en manifestaciones absolutamente multitudinarias, se ha pasado más a las discusiones de salón, al tema de las redes sociales, y el problema aquí es que ahora mismo se está provocando, y digo se está provocando intencionadamente, un debate cuestionando temas complicados y complejos como es el tema de la prostitución, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, tal. Y en el fondo el tema del feminismo institucional y el feminismo académico y el feminismo de salón está agarrándose como a un clavo ardiendo a sus privilegios conseguidos antes. Entonces, mi pregunta, después de dar tanto rodeo, es ¿cómo sentís, aparte de como artistas, cómo sentís como feministas que a lo mejor en vuestro país se está reconstruyendo el tema del sujeto del feminismo, con la incorporación de colectivos disidentes, antiautoritarios, LGTBI y tal? No, lo digo un poco por a ver si vamos encontrando similitudes. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, o sea, todo lo que nos comenta es bien generalizado quizás, está sucediendo también en Chile, en Argentina, aquí en otros países, que tiene que ver con estas distintas miradas. Por eso nosotras a veces decimos feminismo, pero en verdad son los feminismos, hay distintos feminismos. Lo que sí, ahí nosotras tenemos una posición un poco más firme o clara, en el sentido de que nos parece que cualquier idea que reproduzca formas de opresión o violencia frente a otras personas nos parece que es un poco contradictoria con los feminismos. Entonces, todo lo que menciona de esta otra forma de pensar quiénes son los sujetos del feminismo, y donde ahí se generan estas pugnas, ¿no? Quienes dicen no son solamente las mujeres, vamos a decir, y quienes decimos que no creemos lo mismo, que creemos que los sujetos, sujetas del feminismo somos múltiples, variados, y que son múltiples las subjetividades, corporalidades que integran esta lucha feminista, y de ahí también esta creencia que tenemos en esta potencia colectiva. Siempre nos choca mucho cuando se genera esta división, pero también nos pasa que a veces hay puntos que son irreconciliables. Y al menos nosotras hemos decidido posicionarnos muy claramente en una vereda que evidentemente a muchas feministas no les parece y no les gusta tampoco, y ahí ellas, ¿no? Como que la verdad es que nos parece que también el debate constante es agotador, y ya estamos debatiéndonos
con la derecha, con el fascismo, con la izquierda también nos estamos debatiendo, que están eternamente, ¿cierto?, que la lucha de clases va primero y sus demandas secundarias, terciarias van después. Nosotras tenemos una perspectiva, al menos con la lucha en Chile, vamos a decir, con la lucha social en Chile, en contexto además de levantamiento popular en Chile, año 2019, todo lo que comentaba Cometa al comienzo, creemos que ahí la lucha feminista es transversal a todas las demandas sociales, no es algo separado, sino que estamos luchando también por esos mismos derechos. Por este bien común generalizado, etcétera, etcétera, por este cambio sistémico, constitucional, pero también sistémico, donde se ve esta alianza entre patriarcado y específicamente el neoliberalismo. Entonces, claro, para nosotras los focos están puestos en tantos lugares que a veces intentamos no entrar tanto a ese debate, pero siempre dejando muy en claro cuál es nuestra postura. Cuál es nuestra postura en torno a esta lucha conjunta con las disidencias, también por supuesto con las personas que son trabajadoras sexuales. O sea, no creemos que ahí haya una ¿cómo se dice?, jerarquía, ni división, ni etcétera, para nosotras. Pero comprendemos que para otras personas, por supuesto, sí las hay. Es una apreciación desde la observación en estos países desde que estamos en gira, y siento que hay una incapacidad de cierta manera de los trabajos en estos lados del planeta de bajar el ego, de humillar, o sea, de disminuir el ego o de trabajar el ego, porque todos tenemos ego claramente, pero a veces nos come mucho y tenemos ese deseo profundo de ser admirado o aceptado, que nos escuchen. Y pasó, por ejemplo, estábamos en Portugal trabajando en pro de todas, y se generó un conflicto interno en un grupo, y yo todo el rato le intentaba decir así como, pero mira, en realidad, calma, porque es más importante esto, que es para todas, que este mismo conflicto que nos está retrasando y no está... Pero no, era una incapacidad, seguía la discusión, y a mí me pareció como... No sé, o sea, como que me pareció muy infantil también, como desde una postura muy niño, como acá estoy yo, niña sedienta con muchos problemas y no sé cómo manifestarlo, y lo vengo a manifestar a este grupo de feministas porque acá me van a escuchar. Entonces, me parece bien, pero lo que nosotros hacemos no es como un centro de terapia ni como de ayuda, sino que más bien te enseñamos herramientas de cómo poder utilizar tu cuerpo en el espacio público. Entonces, igual a mí eso me genera que finalmente también pasa por los procesos propios de construcción, que el ser humano por lo general cree estar deconstruyéndose, pero no lo hace, porque ese trabajo es interno y es el más complejo de hacer. Entonces, yo creo que eso también pasa, puede que se cruce con lo que se ve, porque lo he visto en estos países. Sí, mira, soy Elena Tóxica de Toxic Lesbian. Quería haceros una pregunta sobre de qué modo, cuando hacéis un llamamiento en vuestras performances públicas a las disidencias sexuales, LGTBIQI+, como comentáis, ¿cómo integráis estos cuerpos en las performances? Porque los feminismos binarios, desde los 70, como sabéis, se han caracterizado por utilizar esos cuerpos en sus reivindicaciones, para que luego tuviera que venir Monique Wittin en los 90 a decir que finalmente las lesbianas no éramos mujeres, ¿no? Porque ya esa agenda no interesaba, ¿no? Entonces, a ver si va a resultar que vamos a tener que decir, como señor Netruz, como dijo que las mujeres negras tampoco eran mujeres, ¿de qué modo integráis la agenda específica de las disidencias sexuales en esas performances públicas que utilizáis? Ahí sí. Siendo muy honesta, en general no... hacemos siempre estas convocatorias abiertas y trabajamos con las personas que llegan y, por ejemplo, en nuestro último trabajo, que es Resistencia, hay un cuadro que, bueno, no alcanzamos por tiempo a hablar mucho de Resistencia, que quizás es donde está más... Estamos llegando ahí, ¿no? Como que estamos viendo dónde llegar. De qué manera hacerlo, pero en un comienzo está esta idea de que la convocatoria sea abierta y quien llega está y se expresa de la manera que quiere. O sea, como nosotras, en ese sentido, en todos los trabajos colaborativos que hacemos, no nos parece el decirle a la gente tienes que hacer esto. Intentamos buscar ciertos lenguajes que nos unifiquen. Por ejemplo, hay una canción, nos aprendemos la canción, o hay cierto paso, cierto qué, pero todo lo demás
va de cada quien un poco, de cómo nos vamos a posicionar a partir también de esas diferencias dentro de esta colectividad, pero como un bloque. Sin embargo, en esta obra de resistencia en particular, tiene un cuadro de testimonios, por ejemplo, un momento en el cual trabajamos con las personas participantes, bueno, Dafne con Lea en general guían ese cuadro, hacen ejercicios de escritura también para llegar a algún lugar de qué es lo que quieren enunciar en este espacio, porque finalmente lo que nosotras creemos es que si ahora nosotras cuatro, este colectivo más pequeño, tiene una cierta visibilidad, se la debe o tiene una responsabilidad con este movimiento feminista más general. Entonces lo que hemos intentado hacer es generar obras que puedan operar como dispositivos de enunciación para otras personas y no necesariamente para solo lo que a nosotras nos interesa decir. Entonces lo que hemos intentado hacer es cruzar estas distintas ideas. Por ejemplo, esa obra en particular aborda textos de Paul B. Preciado, textos de Judith Butler y de María Lugones, que da esta perspectiva decolonial, pues nosotras trabajamos desde el sur, entonces siempre está eso en mente, ¿no? Que cambia también el contexto en ese sentido. Pero sobre todo lo transversal a aquello tiene que ver con esta idea de precariedad y con esta idea de vulnerabilidad a estas violencias del Estado y de qué vidas son llorables, qué vidas no y qué vidas son vivibles y cuáles no. Entonces la obra plantea esta lucha de resistir en conjunto para tener el derecho a una vida libre de violencia, por un lado, pero también tener el derecho a aparecer desde nuestros distintos lugares, desde estas distintas opresiones que nos cruzan. Entonces la obra está pensada de esa manera, tiene una estructura, pero tiene estos momentos en los cuales depende de cada quien qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer. Lo mismo lo coreográfico, el movimiento también se hace en colaboración. Esta idea de cómo tú puedes llevar a un movimiento todas estas ideas de las que estamos hablando según lo que tú quieras expresar. Y eso luego todos lo aprendemos y lo hacemos también. Entonces intentamos de que tenga realmente este espíritu de colaboración, pero que sin embargo se pueda ver este bloque también. Es un poco lo que intentamos hacer, pero no tenemos quizás una respuesta así como, mira, lo hacemos de esta manera. ¿Por qué no? Porque igual es un camino, ¿no? Es un camino que estamos transitando también y que estamos buscando el cómo desde los lenguajes, los que nosotras creemos que son las artes, hacerlo, encontrar aquello. Y en ese sentido, Resistencia es la obra que estrenamos este año, que vamos a estar mostrando en Cádiz también la próxima semana, el viernes 29, por si alguien quiere ir a Cádiz a verla. O si alguien puede ir a participar, vamos a estar haciendo este laboratorio durante toda la semana en Cádiz. Es donde quizás más se refleja aquello. Eso. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Yo quería haceros una pregunta en relación a las reacciones a veces, ¿no?, de las personas que os encontráis en vuestras performances, en vuestro trabajo. Está claro que por parte del Estado y por parte de las élites hay como un rechazo evidente, una presión, pero ¿qué pasa con la gente de la calle, ¿no? Entiendo que habrá también pues, rechazo desde ahí y en ese sentido, ese tipo de rechazo que no está tan identificado con unas élites y que quizás también son víctimas de esa manera de trabajar, ¿cómo os afecta más? Porque a mí me parece como también interesante como reflexionar sobre... es más hiriente que ese rechazo se produzca por distintos niveles, o no sé si eso lo habéis pensado alguna vez. Es lo mismo que pues en las lanchas, ¿no? Habrá personas por ahí que no tengan una conciencia política tan clara, pero que también ejercen un rechazo y una violencia sobre vuestro trabajo. No sé si eso hay algo que decir. Mira, no sé si entendí muy bien, pero es como de los haters o de la gente como que rechaza el trabajo o le anda buscando siempre como detalles para poder criticar eso o no. Pero como en la calle. No desde la institución, no desde las clases políticas, es la crítica del diario, ¿no? Si ahí a lo mejor esa crítica no se produce porque la gente, o sea, como menos activa políticamente, no, pero al final me imagino que habrá mucha gente que simplemente rechace por práctica, ¿no? Pero sin
sin saber o sin tener un contexto político tan importante, es en el barrio, ¿no? La gente del barrio, cómo lo reciben y si las críticas a veces son un poco más difíciles de asumir porque entiendes que no sé cómo se desarma eso también, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas, como que realmente el tesoro que nosotras ganamos fue la capacidad de convocar y que llegue, y eso es la gente de la calle usualmente. Y eso me parece que es brutalmente poderoso porque te habla de una unificación, como decían antes, sin un líder, sin una red, sin una institución que esté respaldando esta junta. Y yo creo que desde la calle no es tanto la crítica, yo creo que siempre la crítica viene más como de la gente academicista, como con mucha inteligencia, con mucha intelectualidad, con mucho deseo de decir cosas. Entonces, en parte, por ejemplo, que pasó también en Francia, que hubo una crítica fuerte y que yo igual quedé como impactada, es porque que también cruza esta pregunta, es que uno no puede abordar a veces todos los temas, todas las opresiones, todas las represiones. Como que también a veces te quieren cruzar con que tú ahora llevas todos los problemas del feminismo sobre tu hombro y si tú no mencionaste este sector de la población, estás siendo una persona que está obviando esto, entonces por ende también estás reprimiendo. Entonces es súper complejo porque es como, tenés que hacer tu trabajo siempre así como muy cauteloso, muy como... Y eso igual siento que finalmente, en vez de entregarnos libertad, nos empieza a reprimir, nos empieza así como estar muy pendiente de, oye, y si pongo esto o no pongo esto, va a haber esta crítica. Entonces es un tema complejo, porque la gente a veces le gusta criticar porque tiene mucha rabia interna, y yo lo entiendo, todos tenemos rabias a veces, todos tenemos situaciones de desconformidad, pero la potencia y la capacidad transformadora del arte y de la performance en este caso escapa de nosotras mismas, como que es como una energía del mundo de deseo de cambio, ¿cachai? Como de evolución. Entonces igual es un tema que siempre estamos recibiendo odio o quejas o mira, no te fijaste en este punto y no lo abordaste. Sí, pero también intentamos como grupo no limitarnos al aspecto creativo y intentar abordarlo desde que la situación creativa lo que te va dando. Entonces, eso yo creo que pasa un poco. No sé si mi compañera... No sé si visteis, vuestro trabajo se hizo en Santiago, ¿no? En Galicia, El violador en tu camino, y salía una grabación y de pronto una voz de un tío horrendo y decía... Sí, tal, ¿no? Sí, como es esa crítica también que además es muy infantil, pero también es como de la masa, ¿no? Es una masa que rechaza y que son... Y también... Es un poco por ahí, ¿no? Es cuando la crítica te viene de las personas también como que tienen esa... Pues que en principio no están tan activos políticamente, que no tienen una conciencia tan tal, pero que también son devastadores, porque realmente es la masa también, es con lo que tienes que trabajar, ¿no? O sea, con lo que tienes no que trabajar, sino aspiras a que no les dé ganas de hacer ese tipo de gritos que son... Pero vamos, es que no se puede dialogar ni nada, ¿no? Pero bueno, era un poco por ahí. No, yo estoy de acuerdo de que la crítica no siempre viene de un sector más intelectualoide ni academicista, sino que es general, como tú dices, a veces se da en el cotidiano. Y ese en particular, de la casa hacer la cena, de hecho nosotros lo ocupamos después, hicimos un video en algún momento, ocupábamos Nos encanta el samplear, ¿entienden lo del sampleo? El samplear voces de personas que dicen cosas que nos parecen tan desafortunadas y un poco darle la vuelta. Porque hasta ahora hemos intentado tomarlo con altura de mira, a veces un poco de humor y mucho apoyo en lo colectivo, porque claro, los ataques, por ejemplo, se dan mucho más en el caso chileno, a nosotras en la calle, como que alguien se acerque y nos diga algo, no pasa, como que no, es mucho menos... Pero de lejos, como que te mandan a cocinar, pero así como que pasó un auto y desde el auto te gritó, ven a cocinar. Como que alguien se nos acerque en la calle y nos diga a la cara, no se atreven, lo cual nos da un poco de risa, porque qué ganas de que te lo digan a la cara para poder responderle, ¿no? Como que es lo mínimo de la dignidad. Pero online ahí se da mucho. Y ahí, pero todo el tiempo. Y tal cual, como esta idea de que una es un servicio al cliente. Entonces, de que, pero es que, ¿por qué no están haciendo nada por lo que está pasando los talibanes? Y como constantemente esta idea de que tú tienes que ser capaz de darle una respuesta a todo,
tienes que hacerte cargo de las luchas no solamente en tu territorio, sino en todos, absolutamente todos. Esta idea también muy fea como de la salvación, de que tú tienes que ir a salvar gente a otros lugares, que nosotras es como, hola, pasado colonial, como no, con nosotras no, por favor. Pero lo que hemos hecho hasta ahora es sobre todo eso, apoyarnos en lo colectivo, el hecho de, igual es distinto quizás cuando con nombre y apellido te atacan a cuando es a la masa, ¿no? Es como a la masa atacada. Pero finalmente todo lo que eso busca es silenciar, es acallarte desde lo institucional como lo no institucional, y nosotras hasta ahora estamos con este pie firme en no dar paso atrás, ¿no? Como insistir mientras podamos. Os transmito una pregunta que viene del movimiento activista transfeminista Bloque Boyero, donde nos preguntan si el objetivo de hacer la canción de El violador eres tú y seguir moviéndola, más allá de que no esperaseis tanta repercusión, era que la gente la bailara, hiciera vídeos a nivel internacional o que se abriera una conciencia colectiva que diera paso a una revuelta más allá de un día de Mani contra la violencia policial, blanca y patriarcal, o ambas, o ninguna, o no lo habéis pensado en aquel momento. Claro. No teníamos tanta ambición en realidad en ese momento. Lo que pasa es que el contexto es muy importante porque era muy particular, porque el contexto de lo que estaba pasando en Chile, en ese momento había toque de queda a las 6 de la tarde, la gente no podía salir de las casas y la represión es como que no tiene con estrés postraumático, yo creo que hasta el día de hoy, con los policías y los militares en la calle, era muy terrible. Entonces, solamente la idea de juntarnos, que por primera vez, que en ese momento fueron amigas nuestras, amigues nuestros y otras personas que llegaron también, solamente de estar en un grupo, en la calle, protestando, era todo lo que pretendíamos en ese momento. Y claro, y afectar de alguna manera o compartir ese momento de alguna manera con las personas que iban pasando en la calle, era solamente eso. Y cuando después fuimos a los pocos días a Santiago, donde ahí ya fue más grande, también era esa necesidad de un poco de instalar la demanda feminista, que para variar estaban quedando como de segunda categoría de todo lo que se estaba hablando sobre la mesa. Como ya basta, como no van a hacer esto de nuevo, a pesar de que este es un proceso tan importante, esta fractura, ¿no es cierto?, de como sociedad era tan importante, como que de nuevo no nos van a dejar debajo de la mesa, y no tenía más pretensión que eso, y que mucha otra gente lo quisiera hacer, primero en otras partes de Chile y después por otro lado, fue bastante espontáneo, como no fue algo que planeamos ni que pensamos nosotras, y creemos que responde también un poco a esa necesidad de acompañar, de estar ahí en colectivo, de hacer algo juntas sin necesariamente estar en la misma calle, sino que en cualquier otra calle del mundo. Pero yo pensamos que quizás lo más bonito y lo más trascendental de esa obra es eso, es que haya sido algo que nadie planificó y que más bien tiene que ver con la necesidad que surgió y de salir a la calle en donde estuviera. Y la reapropiación que cada quien hizo en su territorio, el autoconvocarse. Mucha gente ponía en duda como, pero ¿cómo ustedes hacen para convocar? Y era como, no estamos convocando. ¿Cómo te lo explico? No estoy en Kenia convocando una performance. Como tienen que estar financiadas por la CIA, por Hillary Clinton, por Maduro, por Putin, por todo el mundo. Todo el mundo lo financia y nosotras como consiguiéndonos una salita con unas amigas, como gracias para poder ensayar, ir a mostrarlo, fin. Entonces todo es como, escapa, ¿no? Porque escapa la dimensión de que las cosas se hacen por dinero, escapa la dimensión de que lo económico es el movilizador, porque es un movilizador que es político, que no tiene nada que ver con lo económico. Y eso es lo que muchas personas no logran entender, y que eso es lo que lo hace tan increíble, como dice Dafne, incluso para nosotras. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar
jamás posible. Hola, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la presentación y justamente mi pregunta era un poco en lo que acabas de comentar sobre el impacto en vosotras y también en los colectivos en los que habéis trabajado y en los que participáis de esa performance y en el impacto como personal, político, pero también artístico, ¿no? Porque es una obra por la que, una acción por la que se os reconoce. Y también luego siempre queda el peso de ahora qué, y lo que tú decías, ¿no? Ahora se os pide pues seguir produciendo a lo mejor, ¿no?, estas obras feministas, movilizadoras, y a lo mejor a vosotras lo que os apetece es hacer algo completamente diferente, ¿no? Como pues ahora quiero hablar de otro tema, quiero hacer cosas de otra manera, y me interesa pues saber cómo os ha impactado a vosotras como artistas, como personas, y no solo vosotras individuales, sino también entiendo que hay mucha gente que está como ligada a vosotras y a vuestro trabajo, ¿no? Y bueno, si nos podías decir un poquito sobre eso. Siempre lo decimos, pero nunca va a dejar de sorprendernos la capacidad, incluso, o sea, como que me parece también tan ciego de parte del mundo de no poder siquiera plantearse otras formas de organizaciones sociales, siendo que el feminismo te está dando como la vanguardia de que se pueden generar otras formas de organización social que no necesitan liderazgo, y eso es súper precioso, porque eso te habla de que puede pasar, pero estamos tan acostumbrados y somos tan poco adeptos a los cambios que no, nos aterroriza ver el mundo y percibirlo desde otra manera y no se puede y no. Pero yo creo que lo que ha ocurrido ha sido la capacidad también de estar en otras partes, de poder estar en muchas de las partes donde se hizo, como estar acá. Estuvimos en Portugal y vimos una obra hermosa que se llama como La Vagen, y que fue una cosa que me encanta porque con la Cometa salimos como las dos como interpretando lo que habíamos imaginado de la situación, y luego cuando Cometa lee era nada que ver a lo que no habíamos imaginado ninguna de las dos. Entonces eso es el poder transformador del arte, de que a cada uno nos va a interpelar de forma distinta porque venimos con un pasado, una forma de percibir el mundo muy distinta, y yo creo que es una riqueza cultural para cada una de las cuatro, en donde nos va a permitir también tener mayor referencia para generar otros trabajos. En términos personales, a mí me gustaría estar en mi casa cosiendo, diseñando, haciendo lo que amo, pero no, acá estamos, haciendo otra parte de lo que nos gusta, pero así es el mundo, y esta oportunidad es innegable, y generar redes de contacto y poder comprender. El otro día me senté con unas chicas francesas en donde me decían, como tengo miedo de salir a la calle y me carga y yo quiero tener como fuerza. Yo tampoco sabía qué decirle porque a los 21 años yo también tenía mucho miedo de estar en la calle, pero sí pude empatizar con su dolor y decirle como, mira, hay estrategia, le di escritora, le dije también hay otras formas de poder expresarse que no simplemente tienen que ver con lo normativo. Tú puedes ser un cuerpo performático sin tener como toda una masa performática detrás, y eso también te genera un posicionamiento, una ocupación del espacio. Entonces como esas conexiones son claramente debido al trabajo, y eso es muy enriquecedor para nosotras como artistas. Y lo otro es que nosotras, bueno, llamamos las tesis, como decía Dafne o Cometa, ya me olvidé, esta idea de traducir las teorías feministas a otros lenguajes para poder llegar a otras personas, etcétera. Con estas ideas siempre hemos dicho, o sea, hay tantas tesis feministas que podríamos estar toda la vida trabajando en torno a esto. Entonces ahí lo que hacemos es un poco mantenernos fiel a nuestro espíritu, de esta idea de lo intertransdisciplinario, el cómo nosotros trabajamos como colectivo, pero siempre partimos de ahí, partimos de una idea, vemos también como quienes están escribiendo, pensando sobre esto, pero eso también lo cotejamos, lo hacemos dialogar desde estadísticas, cifras en torno a lo que está pasando en Chile o en otros territorios, o cualquier otro insumo, testimonios, etcétera. O sea, intentamos de que tampoco haya una jerarquía de esta idea de que la idea de la tesis está por sobre lo demás, sino que al contrario es un impulso
y en torno a lo cual vamos, según lo que en ese momento, cómo lo pensamos, lo sentimos, lo procesamos, lo vamos traduciendo a estos lenguajes, pero claro, hay una estética, ¿no? Hay algo ahí que por ahora todavía no sigue haciendo sentido, pero si eso después muta dentro también, como tú dices, de nuestras búsquedas artísticas, etcétera, irán mutando. Pero lo que sí siempre tenemos en mente es que lo comentaba un poco antes, si tenemos este espacio de enunciación ahora, si tenemos estas instancias, vamos a ser muy majaderas en insistir con poner estas ideas sobre la mesa, insistir en generar obras, performances que también aborden aquello, insistir en buscar otras estrategias para movilizar, activar esta idea de vínculo entre el arte y el activismo. Es un poco eso, o sea, lo tomamos con mucha responsabilidad y creemos que mientras más personas puedan poner sobre la mesa otros temas a través de esta, por algún motivo, visibilidad que tenemos, este espacio de enunciación, lo vamos a seguir haciendo. O sea, nos parece que es una responsabilidad con los movimientos feministas en ese sentido. Porque es muy curioso lo que pasa, finalmente está esta lucha por el espacio de enunciación constante, pero en nuestro caso no era un objetivo mayor, no estaba ahí, era mucho más local. O sea, por supuesto que queríamos tener un espacio, pero era local, estaba en el under, no estaba en el mainstream bajo ningún punto, estaba activando en otras esferas y de pronto nos vemos aquí como en la supervisibilidad y nada, es como hay que aprovecharla mientras esté. Y para concluir eso, también yo creo que lo genial y lo que nuestro deseo también es incitar a la creación. Es como no tan solo como la admiración a los creadores, sino que permitirte a ti el cuestionarte, oye, yo también puedo crear, yo también tal vez soy creador o creadora, tal vez también me gustaría experimentar con ciertas cosas que antes no lo hacía. Es como la pérdida del miedo finalmente. Bueno, yo, me quedaría aquí hablando eternamente, pero también tengo muchas ganas de escuchar a Costa. Y así que nada, cerramos, digamos, la primera charla. Luego al final, después también tenemos más tiempo. Entonces, bueno, si queremos relacionar un poco las charlas con algunas de las cosas que hayáis contado, seguir hablando, etcétera, ¿vale? Pues lo podemos hacer. De momento nos tomamos un pequeño descanso. Vale, os pediría, bueno, ya sabéis, lógicamente intenta ser más o menos puntuales, a y media, ¿vale? 15 minutos y retomamos con la intervención de Costa Badía y nada, una vez más reiteraros muchísimo la ilusión de contar con vosotras y de agradeceros estar aquí y muchas gracias.